Enzo Salvatore era un hombre cuya riqueza solo era comparable con su soledad. Desde la muerte de su esposa en un accidente automovilístico 3 años atrás, se había refugiado en su imponente mansión a las afueras de Florencia, escondiéndose del mundo y sumergiéndose en su imperio empresarial. Alto, con ojos grises marcados por el peso del dolor, se volvió frío e inaccesible, incluso para su propio hijo, Teo, de 6 años. El niño creció rodeado de lujos, pero sin el amor y la atención de su padre. Por otro lado, Luna Martins siempre fue luz en medio de la oscuridad. Brasileña, de cabellos castaños ondulados y ojos color miel, llegó a Italia en busca de un nuevo comienzo tras perder a su madre y enfrentar dificultades financieras. A pesar de las cicatrices del pasado, su corazón seguía siendo generoso. Recién contratada como niñera de Teo, se preparaba para enfrentarse a un desafío: cuidar de un niño solitario dentro de una casa donde el amor parecía haber sido desterrado. La mansión Salvatore se alzaba como un monumento al silencio y la soledad. Escondida entre las colinas florentinas, su estructura imponente de piedras envejecidas reflejaba el corazón de su dueño, cerrado, frío e inalcanzable. Enzo Salvatore observaba el paisaje a través de la enorme ventana de su despacho, sosteniendo un vaso de whisky olvidado entre sus dedos. El cristal reflejaba su rostro marcado por ojeras profundas y una barba incipiente fruto del descuido. Sus ojos grises, antaño llenos de vida y determinación, ahora eran solo un reflejo opaco del dolor que cargaba desde hacía 3 años. Desde el accidente que le arrebató a su esposa, Enzo se había convertido en un hombre de acero. Si antes era un padre presente y un esposo apasionado, ahora solo se limitaba a existir. Su imperio empresarial creció exponencialmente, pero dentro de aquella casa, el vacío era mayor que cualquier fortuna. Teo, su hijo de 6 años, era la única conexión que le quedaba con su pasado feliz, pero incluso ese lazo se debilitaba día a día. El niño, con sus rizos dorados y ojos curiosos, ya no sonreía como antes. El brillo infantil que debería habitar sus ojos desaparecía lentamente, reemplazado por una tristeza silenciosa. Enzo sabía que estaba fallando como padre, pero no sabía cómo cambiarlo. Cada vez que intentaba acercarse, la culpa lo devoraba como una ola violenta, susurrándole que no era digno del amor de su hijo. Se limitaba a darle todo lo que el dinero podía comprar: juguetes, viajes, los mejores profesores particulares. Pero en lo que realmente importaba, se mantenía distante. Fue por eso que aceptó la sugerencia de su asistente personal de contratar una niñera. No porque creyera que alguien pudiera llenar ese vacío, sino porque sabía que Teo necesitaba algo que él ya no podía ofrecerle: calor humano. Cuando Luna Martins cruzó las puertas de la propiedad Salvatore, sintió el peso de lo que estaba por venir. Sus manos sudaban dentro de los bolsillos de su abrigo gastado, protegiéndose del frío de la Toscana. Su corazón latía con fuerza, no solo por los nervios del nuevo trabajo, sino también por la sensación de estar entrando en un lugar donde el dolor se había convertido en un residente permanente. Al llegar a la puerta, una elegante ama de llaves la recibió y la guió al interior. La mansión era lujosa, pero desprovista de vida. No había fotografías en las paredes y la paleta de colores era fría, compuesta de mármol, vidrio y tonos sobrios. Luna sintió un escalofrío recorrer su espalda, no por el frío, sino por la ausencia de calidez humana en ese inmenso espacio. Cuando Enzo Salvatore apareció frente a ella, la temperatura del ambiente pareció descender aún más. Alto, de hombros anchos y expresión sombría, la analizó como si intentara descifrar si realmente merecía estar allí. Señorita Martins, su voz era grave, sin emoción. Bienvenida. Espero que sepa en qué se está metiendo. Luna alzó el mentón, sosteniendo la mirada tormentosa de él. Algo dentro de ella le decía que este hombre necesitaba ayuda tanto como su hijo, pero por ahora, se limitó a sonreír. Siempre sé dónde estoy pisando, señor Salvatore. Pero la pregunta es, ¿está usted listo para lo que viene? El silencio que siguió fue tan pesado que hasta el aire pareció dudar. Y en ese momento, Luna supo que su presencia en esa casa lo cambiaría todo. El primer día de Luna en la mansión Salvatore fue un impacto. La casa, a pesar de su belleza opulenta, exudaba una frialdad palpable.
Las paredes de mármol impecable reflejaban la luz dorada de las lámparas, pero allí no había calor, solo silencio y un vacío que parecía extenderse por cada rincón. El aire era pesado, como si cada mueble lujoso cargara un fragmento de dolor no dicho. Theo, escondido detrás de una cortina de terciopelo azul, espiaba a Luna con ojos desconfiados. Sus rizos dorados apenas asomaban entre las telas, pero Luna sabía que estaba allí, analizándola. No se movió, respetando su espacio. Sabía que ganarse la confianza de un niño herido tomaba tiempo. Entonces, llegó Enzo. Su presencia llenó la habitación de una manera diferente, no con calidez, sino con una frialdad cortante. Era una figura imponente, vestido con un traje oscuro perfectamente alineado. Sus ojos grises la evaluaron rápidamente, como si quisiera medir su competencia con una sola mirada. Su trabajo es cuidar de él, nada más. Su voz grave cortó el silencio como una cuchilla. Luna sostuvo su mirada por un instante. Había algo roto en ese hombre, algo que intentaba ocultar bajo esa postura rígida. Pero ella solo asintió, sin desafiar su autoridad. Aún no era el momento. La cena fue un campo de batalla silencioso. La mesa era absurdamente larga para 3 personas. Luna y Theo se sentaron lado a lado, mientras que Enzo ocupaba la cabecera, distante. El camarero sirvió platos impecablemente montados, pero nadie parecía realmente interesado en la comida. El silencio era abrumador, y Luna sabía que debía romperlo. Theo, ¿cuál es tu animal favorito?, preguntó ella, tomando un pedazo de pan. Su voz era ligera, casual, pero con intención. El niño dudó. Sus ojitos color miel la analizaron, como si tratara de decidir si podía confiar en ella. Luego, murmuró: gatos. Luna sonrió. ¿En serio? A mí también me encantan los gatos. ¿Sabías que los egipcios creían que eran sagrados? Pensaban que los gatos protegían las casas de los malos espíritus. Theo parpadeó, interesado. Era la primera vez que demostraba algo más allá de cautela. ¿De verdad? Sí. Confirmó Luna, animada. Y también ronronean cuando están felices. Es su forma de decir que les gustas. Theo bajó la cabeza, pensativo. Y luego, en un susurro muy bajo, como si estuviera probando las aguas, dijo: Mami amaba a los gatos. El corazón de Luna se encogió. La voz de Theo llevaba un peso de nostalgia que ningún niño debería cargar tan pronto. Enzo se movió en su silla. Fue sutil, pero Luna notó la tensión en sus hombros, como si esa simple mención lo hubiera golpeado como un puñetazo. Bajó lentamente los cubiertos, respiró hondo y fijó la mirada en la mesa, sin atreverse a mirar a su hijo. Luna sintió que la atmósfera cambiaba, volviéndose densa y cargada. Pero no retrocedió. En lugar de eso, volvió su mirada a Theo, manteniendo un tono de voz suave. Sabes, creo que tu mami tenía razón. Los gatos son especiales. Tal vez un día podríamos visitar un refugio y ver algunos juntos, ¿qué te parece? Theo levantó la mirada, sorprendido. Una chispa de esperanza brilló en sus ojos. ¿Podemos? Antes de que Luna pudiera responder, la voz de Enzo atravesó el aire. No necesita falsas promesas. Su tono era firme, pero no agresivo. Era, contenido. Como si intentara retener algo dentro de sí. Theo inmediatamente se encogió un poco en su silla, y Luna sintió una punzada de frustración. Ella miró a Enzo, con determinación en sus ojos. No fue una promesa. Fue una invitación. Los ojos de él se fijaron en los de ella con intensidad, como si intentara descifrarla. Pero Luna no desvió la mirada. Había algo invisible entre ellos en ese instante, una batalla silenciosa entre alguien que se cerraba al mundo y alguien que insistía en traer luz a su interior. El silencio volvió a apoderarse de la sala. Pero algo había cambiado. Theo retomó su comida, ahora un poco más relajado. Y Enzo,
a pesar de su postura rígida, no apartó los ojos de Luna durante el resto de la cena. Y, sin darse cuenta, en ese momento, la barrera que había construido durante años comenzó a resquebrajarse. Los días pasaron, y Luna fue conquistando a Theo poco a poco, trayendo color a la vida del niño. Las mañanas, antes silenciosas, ahora se llenaban con las risas infantiles mientras Luna corría con él por el jardín, jugando a la atrapada bajo el sol dorado. Al final del día, ella le leía historias hasta que sus ojitos se cerraban de cansancio. Cada noche, Theo parecía más cómodo, más seguro, y por primera vez en años, su expresión no era solo de melancolía. Enzo notaba el cambio, aunque no quisiera admitirlo. Desde su posición habitual en el despacho, ocasionalmente observaba por la ventana mientras Luna y Theo jugaban, la forma en que ella tomaba su manita con delicadeza, como reía genuinamente con sus bromas infantiles. Era imposible negarlo, ella estaba logrando algo que él no había podido hacer en años. Y eso lo incomodaba. Entonces, llegó la noche que lo cambió todo. La tormenta rugía en el exterior, los truenos resonaban entre las montañas alrededor de la mansión. Las gotas de lluvia golpeaban contra los enormes ventanales, y el viento silbaba por los fríos pasillos de la casa. Fue entonces cuando Enzo se dio cuenta de que la habitación de Theo estaba vacía. Un miedo se instaló en su pecho por un segundo, ¿y si algo le había pasado? Pero entonces, un presentimiento lo guió hasta la habitación de Luna. Al abrir la puerta, su corazón se detuvo. Theo estaba acurrucado en el sillón junto a la cama de Luna, su cabecita apoyada contra su pecho, sus pequeños deditos aferrándose levemente a la tela de la blusa de la niñera. Luna lo meció suavemente, sus dedos acariciando los rizos dorados del niño mientras murmuraba algo en un tono bajo y reconfortante. La escena lo golpeó como un puñetazo. Allí estaba su hijo, buscando consuelo en los brazos de otra persona. No en los suyos. Nunca en los suyos. La respiración de Enzo se volvió pesada. El recuerdo lo golpeó como una ola. Años atrás, era Alessandra quien sostenía a Theo de esa manera, susurrándole promesas de que todo estaría bien. Pero Alessandra se había ido. Y desde entonces, él no había sido capaz de llenar ese vacío en la vida de su hijo. Sin querer ser visto, se alejó y regresó a su despacho, sintiendo un nudo sofocante en el pecho. Más tarde, esa misma noche, Luna bajó las escaleras en silencio. Algo en ella la hacía preocuparse por Enzo, había algo no dicho, un peso que él cargaba, y esa noche parecía más evidente que nunca. Cuando encontró la puerta del despacho entreabierta, dudó por un instante antes de entrar. Enzo estaba allí, sentado en un sillón de cuero, con una botella de whisky frente a él. No parecía borracho, pero la forma en que sujetaba el vaso, con los dedos apretando el cristal, delataba su estado de ánimo. «¿Él te extraña, lo sabías?» Luna rompió el silencio, su voz suave pero firme. Enzo no levantó la mirada de inmediato. Sus ojos grises estaban fijos en el líquido ámbar de su copa, como si buscara respuestas allí. No soy bueno para él, su voz sonó ronca, cargada de algo que Luna aún no había escuchado antes, vulnerabilidad. Todo lo que toco, lo destruyo. Luna frunció el ceño y se acercó un poco. No digas eso. Theo te ama. Solo está esperando que te permitas amarlo de vuelta. Enzo soltó una risa baja y amarga. No entiendes. Luna cruzó los brazos, desafiante. Entonces haz que entienda. Esta vez, Enzo levantó los ojos hacia ella. Y en ese instante, Luna vio. Vio más allá del poderoso empresario, más allá del hombre frío al que todos temían. Había algo roto dentro de él, un dolor tan profundo que se había aferrado a él como su única forma de sobrevivir. Y, por primera vez, Luna sintió que tal vez, solo tal vez, Enzo Salvatore aún podía ser salvado. La tensión entre Enzo y Luna había llegado a su punto máximo. Cada mirada, cada roce accidental, cada conversación compartida en las madrugadas silenciosas se volvía una carga insoportable para Enzo, quien luchaba contra el creciente deseo de tenerla en su vida. Luna, por otro lado, veía a través de la frialdad del billonario y reconocía el miedo detrás de cada barrera que él levantaba.
Fue durante un paseo por el parque cuando todo se derrumbó. Teo, corriendo animado entre las hojas secas del otoño, tropezó con una raíz expuesta y cayó. El grito de dolor del niño cortó el aire y, en segundos, un hilo de sangre resbaló por su rodilla raspada. Luna se apresuró para ayudarlo, pero Enzo llegó primero. El pánico se apoderó de él. Sus ojos se abrieron de par en par, su pecho jadeó como si estuviera sofocándose. En esa pequeña herida, veía el eco del peor día de su vida. Teo. Dios mío. La voz de Enzo falló. Tomó a su hijo en brazos con una urgencia irracional, apretándolo contra sí como si en cualquier momento pudiera desaparecer. Enzo, solo se lastimó un poco, déjame ver, Luna intentó calmarlo, tocando suavemente su brazo. Eso fue suficiente para que él explotara. Aléjate. Enzo retrocedió bruscamente, sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y desesperación. No puedo pasar por esto otra vez. No puedo perder a nadie más. Su grito resonó en el parque. La gente a su alrededor se detuvo a mirar, pero Luna solo veía a Enzo. Veía al hombre que aún vivía encadenado a su pasado, el hombre que prefería alejarla a permitirse sentir de nuevo. Su garganta se cerró. Nadie te está pidiendo que pierdas nada, Enzo. Pero te estás negando a vivir. Él no respondió. Solo dio media vuelta y se llevó a Teo en brazos, dejando a Luna allí, en medio del parque, sintiendo el peso del rechazo. Esa noche, ella empacó sus maletas. Su corazón dolía con cada prenda doblada, con cada recuerdo de los momentos que había compartido en esa casa. Teo apareció en la puerta de la habitación, sus ojitos llenos de lágrimas. ¿Te vas? Ella se arrodilló para quedar a su altura, sosteniendo su carita con ternura. Tengo que hacerlo, mi amor. Teo frunció el ceño y tomó sus manos con fuerza. Por favor, no te vayas. Haces que mi papá sonría. Esas palabras fueron un golpe directo en el pecho de Luna. Ni siquiera sabía que Enzo aún era capaz de sonreír. Pero el dolor de su rechazo hablaba más fuerte. Con un último beso en la frente de Teo, tomó su maleta y salió. Y, esta vez, no miró atrás. El vacío en la mansión Salvatore era casi palpable. Desde que Luna se había ido, Teo se negaba a sonreír. El niño pasaba horas en su habitación, negándose a jugar o a hablar. Enzo lo intentaba, pero la barrera entre ellos parecía infranqueable. Las paredes que había construido durante años ya no lo protegían, que al contrario, solo lo asfixiaban. Fue en una noche lluviosa, similar a aquella en la que encontró a Luna con Teo, cuando Enzo se vio vagando por la casa. El suave aroma a lavanda aún flotaba en el pasillo, un recuerdo de ella. Su ausencia dolía más de lo que quería admitir. Se detuvo en la puerta de la habitación de Teo y, al entrar, encontró al niño acurrucado bajo las cobijas, sosteniendo un pequeño dibujo arrugado. Era una representación tosca, infantil, pero cargada de emoción, Teo, Luna y Enzo, tomados de la mano, sonriendo. Papá, la voz de Teo salió temblorosa. ¿Por qué la dejaste ir? Enzo sintió un nudo en el pecho. Se sentó al borde de la cama de su hijo y pasó la mano por su cabello despeinado. Pensé que era lo mejor que podía hacer, hijo. Teo sorbió por la nariz y se acurrucó en el regazo de su padre, algo que no hacía desde que su madre murió. Pero fue lo peor. Esas palabras resonaron dentro de Enzo como un golpe. Pasó la mano por su rostro, exhausto, derrotado. Tengo miedo, Teo, miedo de volver a perder. Teo lo miró con esos ojos grandes y sinceros, cargados de inocencia y sabiduría al mismo tiempo. Mami siempre decía que el amor vale el riesgo. Esas palabras fueron suficientes para que Enzo viera el gran error que había cometido. Dejó su orgullo y miedo a un lado. Cuando abrió la puerta y se dirigía hacia su auto, recibió una llamada inesperada. Esa noche, una voz del pasado que no escuchaba desde hacía años. Salvatore, ¿creíste que podías seguir adelante sin pagar por lo que hiciste? La sangre de Enzo se heló. Reconoció esa voz.
Un antiguo rival de negocios, Matao Romano, alguien a quien creía derrotado desde hace mucho tiempo. Pero, ¿qué quería Matao ahora? Sé que tu niñera se fue. Qué pena, parecía tan importante para tu hijo. Apuesto a que le dolería mucho si algo le pasara. El aire desapareció de los pulmones de Enzo. Lo que comenzó como una amenaza vaga ahora tomaba forma. Matao sabía sobre Luna. Y no era solo una provocación. Era una promesa. Sin pensarlo dos veces, Enzo tomó su abrigo y salió, con el corazón latiendo desbocado. No podía perder a Luna. No ahora. Luna, por su parte, intentaba seguir con su vida. Estaba a punto de aceptar un nuevo empleo cuando sintió una presencia extraña al salir del edificio. Un hombre alto, vestido de negro, la observaba desde el otro lado de la calle. Intentó ignorarlo, pero la sensación de peligro era evidente. Antes de que pudiera reaccionar, una mano sujetó su muñeca. Su cuerpo se tensó, pero al girarse para ver quién la detenía, encontró a Enzo. Sus ojos estaban oscuros por la preocupación. Tienes que venir conmigo. Ahora. El tono de su voz le provocó un escalofrío en la espalda a Luna. ¿Qué está pasando? Preguntó, intentando soltar su brazo. Por favor, Luna. Me equivoqué, pero ahora necesito protegerte. Déjame hacerlo. Luna dudó, pero la intensidad en la mirada de Enzo hizo que cediera. Algo muy serio estaba pasando, y sabía que, por más que estuviera herida, no podía ignorar el miedo que veía en los ojos de él. En el camino de regreso a la mansión, el auto de Enzo fue seguido. Luna lo notó por el retrovisor. Nos está siguiendo un coche. Lo sé, gruñó Enzo, acelerando. El coche negro que los perseguía forzó un adelantamiento y empujó el vehículo de Enzo contra el arcén. El impacto fue violento, y Luna gritó cuando el mundo giró a su alrededor. El auto se deslizó varios metros antes de detenerse. Aturdidos, intentaron salir, pero Matao apareció, sonriendo fríamente al acercarse. Siempre fuiste arrogante, Salvatore. Pero ahora, tienes algo que perder. Tomó a Luna por el brazo. Enzo, aún mareado, intentó levantarse, pero sintió un golpe fuerte en el estómago. Suéltala. Rugó Enzo. Pero fue Luna quien sorprendió a todos. Con un movimiento rápido, levantó la rodilla y golpeó a Matao, liberándose de su agarre. Sin dudarlo, corrió de vuelta hacia Enzo, ayudándolo a levantarse. Las sirenas de la policía sonaron a lo lejos, y Matao huyó antes de que pudieran atraparlo. De vuelta en la mansión, Enzo sujetó las manos de Luna con fuerza. Decidido a corregir su error, Enzo le dijo: Luna, por favor, vuelve a casa. Ella tragó en seco, acariciando el cabello del niño, y luego levantó la mirada hacia Enzo. Parecía diferente. El semblante serio de siempre seguía allí, pero había algo más, desesperación, un arrepentimiento genuino. Fui un cobarde, admitió Enzo, dando un paso al frente. Tuve miedo de perderte, así que te alejé. Pero lo que no me di cuenta es que perderte fue el peor error de mi vida. Luna sintió las lágrimas arder en sus ojos. Enzo. Dame otra oportunidad, pidió, con la voz ronca por la emoción. No solo por Teo, sino por mí. Te amo. Y te necesito a mi lado. Luna sintió que el corazón le latía con fuerza. Quería resistirse, quería protegerse, pero la verdad era que ella también lo amaba. Siempre lo había amado. Y nunca había dejado de hacerlo. Con una sonrisa temblorosa, miró a Teo, quien la observaba esperanzado, y luego volvió sus ojos hacia Enzo. Solo si prometes que nunca más me alejarás. Enzo pasó la mano por su rostro, con una expresión vulnerable. Lo prometo. Porque lo único más aterrador que perder a alguien que amamos, es vivir sin intentarlo. Y ahí, en medio del caos, Luna vio algo en Enzo que nunca había visto antes: esperanza. Y estaba dispuesta a luchar por ello.
Enzo se acercó, tomando sus manos entre las suyas. «Te amo». Y entonces, la besó. Un beso cargado de todo lo que no habían dicho, de todo el amor reprimido, de todo el dolor transformado en redención. Theo sonrió al verlos juntos y, en ese instante, todo parecía finalmente estar en su lugar. Volvieron a ser una familia. El pasado ya no atormentaba a Enzo, porque ahora tenía a Luna y a Theo para mostrarle que el amor no era una debilidad, sino su mayor fortaleza. Y, por primera vez en mucho tiempo, la mansión Salvatore volvió a ser un hogar lleno de vida, risas y esperanza para el futuro. Los meses pasaron desde la reconciliación de Enzo y Luna. El amor entre ellos floreció, y Theo nunca había sido tan feliz. La mansión Salvatore, antes fría y silenciosa, ahora estaba llena de risas y momentos de cariño. Pero faltaba algo, un verdadero nuevo comienzo, lejos de todas las sombras del pasado. Fue entonces cuando Enzo tomó una decisión inesperada. En una mañana soleada, mientras Luna preparaba el café, se acercó y le entregó un boleto de avión. «Vamos a viajar. Los tres». «Un verdadero viaje en familia», dijo, con una sonrisa genuina que no había mostrado en mucho tiempo. ¿El destino? Brasil. El lugar donde Luna creció y donde su corazón aún guardaba recuerdos de su madre. Se quedó sin palabras, con los ojos llenos de lágrimas. «Enzo, esto es increíble», susurró, emocionada. Días después, allí estaban, pisando la arena caliente de una playa paradisíaca. Theo corría emocionado por la arena, mientras Luna tomaba la mano de Enzo, sintiéndose completa por primera vez. «Gracias por esto», dijo, mirándolo a los ojos. «No hay otro lugar donde prefiera estar», respondió Enzo, atrayéndola hacia un beso apasionado. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos naranjas y dorados, Theo construyó un castillo de arena y gritó: «Este es nuestro nuevo hogar». Luna y Enzo rieron, sabiendo que, sin importar dónde estuvieran, mientras estuvieran juntos, estarían en casa. El pasado finalmente quedó atrás. El futuro, brillante y lleno de posibilidades, los esperaba. Y, por primera vez en mucho tiempo, Enzo Salvatore sabía que estaba exactamente donde debía estar, junto a las personas que amaba. Ella entró en esa casa solo para cuidar a un niño solitario, pero terminó despertando el frío corazón de un multimillonario viudo. Una historia llena de giros inesperados, pasión y redención. Un amor que sanó heridas del pasado. Deja tu like y comenta qué te pareció esta historia. Comparte esta historia con alguien a quien te gustaría que también viera este video. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos capítulos.